Hola, en esta presentación, yo, Benjamín González, Renato Buchalaf y Vicente Salinas les hablaremos sobre la autora Rosario Castellanos. En este trabajo hablaremos sobre Rosario Castellanos, una de las escritoras más importantes de México. Conoceremos su vida, las dificultades que enfrentó por ser mujer y los principales temas de sus obras, como la desigualdad, el machismo y la injusticia social. También reflexionaremos sobre por qué su pensamiento sigue siendo importante hoy. Para comenzar, queremos dejar una pregunta. ¿La sociedad realmente escucha a todas las personas por igual? Rosario Castellanos fue una escritora, ensayista y diplomática mexicana. Nació el 25 de mayo de 1925 en Ciudad de México y murió el 7 de agosto de 1974 en Israel. Además de escribir novelas, poemas y ensayos, también fue embajadora de México. Sus obras destacaron por hablar sobre la desigualdad, el machismo y la discriminación hacia los pueblos indígenas, temas que marcaron gran parte de su vida. Aunque nació en Ciudad de México, Rosario Castellanos creció en Comitán, Chiapas, donde vivió gran parte de su infancia. Desde pequeña observó las desigualdades y el maltrato hacia las comunidades indígenas. Además, dentro de su familia existía una preferencia por su hermano, lo que la marcó emocionalmente. Todas estas experiencias influyeron mucho en su forma de pensar y más adelante se reflejaron en sus obras. A lo largo de su vida, Rosario Castellanos pasó por situaciones que la marcaron profundamente. La muerte de su hermano fue uno de los momentos más difíciles para ella. Tiempo después, su familia perdió sus tierras por la reforma agraria y su situación económica cambió por completo. Además, quedó huérfana siendo joven, lo que la obligó a salir adelante sola. Más tarde, trabajó en instituciones culturales y llegó a ser embajadora de México en Israel, país donde falleció en 1974. Contexto histórico. Rosario Castellano vivió una época donde las mujeres tenían muchas menos oportunidades que los hombres. La sociedad era muy machista y se esperaba que las mujeres se dedicaran solamente al hogar y a la familia. Además, en México el voto femenino recién fue aprobado en 1953. En ese contexto, convertirse en escritora y expresar sus ideas públicamente era algo muy difícil y poco común para una mujer. Obstáculos como mujer. Como mujer, Rosario Castellano tuvo que enfrentar muchas dificultades. Desde pequeña sintió que su opinión valía menos solo por no ser hombre. Además, en esa época se esperaba que las mujeres se dedicaran al hogar y no a escribir o estudiar. El mundo literario también estaba dominado por hombres, por lo que ganar reconocimiento era mucho más difícil. A esto se le sumaron problemas económicos que tuvo que enfrentar durante gran parte de su vida. Su respuesta. Frente a todas estas dificultades, Rosario Castellano decidió no quedarse callada. Usó la escritura como una forma de expresar lo que pensaba y denunciar las injusticias de su época. En sus obras habló sobre el machismo, la desigualdad y la discriminación hacia los pueblos indígenas. Por eso, sus textos no solo destacan por su calidad literaria, sino también por el mensaje social y la reflexión que transmiten. Obra literaria. Rosario Castellano fue una autora muy completa, ya que escribió poesía, novelas, ensayos, cuentos y teatro. Gracias a esto pudo expresar sus ideas de distintas formas, siempre manteniendo una mirada crítica sobre la sociedad y las injusticias de su época. Una de las obras más importantes de Rosario Castellanos es Balún Canán. Esta novela está inspirada en parte de su infancia y es narrada desde la mirada de una niña. En la historia se muestran las desigualdades entre los dueños de las tierras y las comunidades indígenas, además del racismo y las injusticias sociales que existían en esa época. A través de esta obra, lo que la autora refleja
Son muchas experiencias y situaciones que marcaron su vida. Como legado, nos dejó una huella muy importante en la literatura, porque se atrevió a hablar de temas que, en su época, muchos preferían ignorar. Y a través de sus novelas, poemas y ensayos, denunció el machismo, el racismo y la desigualdad social en una sociedad que estaba mucho más cómoda abordando el silencio que aceptando sus propios problemas. Sus obras no solo tenían un valor literario, también obligaban a reflexionar sobre realidades que para muchos eran normales, simplemente porque siempre habían existido. Además, abrió camino para que otras mujeres escritoras pudieran expresarse con mayor libertad en un mundo cultural casi completamente dominado por hombres. Incluso hoy, sus textos siguen siendo actuales, porque muchas de las injusticias que criticó todavía continúan presentes, aunque ahora se disfracen como modernidad o igualdad. Meditación en el umbral. Debe haber otro modo, que no se llame Safo, ni Mesalina, ni María Egipciaca, ni Magdalena, ni Clemencia Isaura. En este poema, Rosero Castellanos critica la idea de que las mujeres deban seguir modelos impuestos por la sociedad. Con la frase, debe haber otro modo, expresa algo como que cada mujer debería tener la libertad de decidir quién quiere ser, pero así como sin seguir viviendo de las expectativas de los demás. Y nosotros creemos que esta reflexión sigue vigente. Y como reflexión de grupo tenemos que la literatura no siempre busca entretener o contar historias bonitas. A veces también sirve para cuestionar las cosas que la sociedad termina viendo como normales, solamente porque existen desde hace mucho tiempo. Lo interesante es que, aunque sus obras fueron escritas hace décadas, varias de las críticas que aparecen en ellas todavía se pueden relacionar con la actualidad. Al final, creemos que ese es el verdadero impacto de un autor, cuando lo que escribe sigue generando reflexión incluso muchos años después. Y bueno, para terminar, a través de esta autora pudimos ver que muchas veces el problema no era solamente la falta de oportunidades, sino que la sociedad ya tenía decidido cómo debían actuar ciertas personas y qué lugar debían ocupar. Lo que más nos llamó la atención fue que en sus textos no intentaban quedar bien con nadie. Al contrario, muestran realidades incómodas y obligan a pensar. Como grupo, creemos que eso es lo que hoy hace que sus obras sigan teniendo sentido a día de hoy.